principio y también trato de hacerlo al final, pero a veces puede haber algún error al final, pero bueno, de todas formas, hago esa captura de pantalla para tener el registro y el detalle después. Entonces, permítanme hacer la captura para poder guardar esa información. Ya está. Entonces, si se acuerdan, la anterior clase hablábamos un poco sobre lo que son los aranceles y la importancia que tiene en los temas que son particularmente las importaciones. Y bueno, como les había mencionado en la anterior clase, este término de arancel a veces es la lista de designación de productos que tienen sus derechos de aduana correspondientes, que lo habíamos revisado cuando habíamos visto el arancel, si se acuerdan, y un poco veíamos todo el universo arancelario. Veíamos que en la primera columna se encuentra lo que se denomina el gravamen arancelario, pero este gravamen arancelario es el que se aplica para terceros países, es decir, para todos aquellos países con los cuales no se tiene un acuerdo comercial específico. Por lo tanto, aparece con esa condición o con esa característica en la primera columna, como el gravamen arancelario. También se conoce como el gravamen arancelario, fíjense cómo está en la diapositiva, nos dice el gravamen arancelario de la nación más favorecida. ¿Qué significa? Que con obligación a este concepto o con obligación a este principio, en realidad, cualquier reducción arancelaria que se realice a un país se tiene que hacer extensible o tiene que ser inmediatamente concedido al resto de los países miembros de la OMC. Lo que implica que cuando nosotros movemos, y me refiero nosotros al país, movemos ese gravamen arancelario por alguna decisión política o porque se requiere que ingresen cierto tipo de productos al mercado local, como en los ejemplos que les mencionaba, el caso de lo que era la harina, el azúcar, que hubo un diferimiento del arancel a cero con la finalidad de que cualquier importador pudiera ingresar al territorio nacional con esa mercancía sin el pago del gravamen arancelario correspondiente. Si ustedes revisan un poco en la información que se tiene publicada en la página web de la aduana o en otras publicaciones que existen, van a poder encontrar el decreto supremo que hace referencia a este tema, a este diferimiento del gravamen arancelario. Pero bueno, como ustedes conocen, todos estos aranceles nacionales están reflejados en lo que se denomina el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que es un instrumento que ustedes ya lo conocen, se los he mostrado, lo hemos revisado de alguna manera, y hemos visto que particularmente en los 6 primeros dígitos se puede tener la identificación de la mercancía. ¿Alguien se acuerda en qué consistían los pares de dígitos que componen una partida arancelaria? ¿Se entiende la pregunta? Si mal no recuerdo, 2 dígitos, si se refiere a eso, ¿no? 2 dígitos eran los famosos capítulos, los 4 primeros dígitos era la partida, los 6 primeros dígitos era la subpartida, y los 8 es la subpartida andina, si mal no recuerdo. Sí, correcto, Yadira. Así es. Entonces, con esa información ustedes ya tienen la idea de cómo funciona el sistema armonizado. Y es mucho más fácil cuando tienes que trabajar con el arancel y empiezas a buscar una mercancía específica. La mejor forma de hacerlo es ir por el capítulo en primera instancia, porque eso te va a permitir encontrar en qué capítulo se encuentra la mercancía que estás buscando. Y en función de eso vas a poder identificar lo que es la partida, la subpartida andina. Entonces, con esa manera de verificar o de revisar, yendo de lo general a lo específico, vas a poder encontrar la partida arancelaria correspondiente. Pero también, como les decía, en algún momento, ustedes pueden utilizar la página web de la aduana, y en la página web de la aduana tienen un buscador, y ese buscador, por el nombre o descripción de la mercancía, pueden encontrar de qué se trata. Entonces ustedes simplemente digitan el nombre de la mercancía y les va a mostrar las referencias por partida arancelaria
de mercancías que tengan esa descripción. Y por lo tanto van a poder encontrar de esa manera que podría considerarse que es una manera dinámica, o es una manera mucho más fácil de identificar. Hay mucha gente que aprende bastante con este tema de lo que es el arancel, a identificar y clasificar las mercancías. Y en algunos casos también existen cierto tipo de errores porque hay algunas mercancías que tienen una característica similar en cuanto a su descripción, pero que existen cierto tipo de particularidades que las hacen diferentes, como en el caso de las telas, el contenido del algodón o del poliéster, en el caso de los vehículos, que está relacionado con el tema de la cilindrada en cada uno de ellos, o la cantidad de puertas, o la capacidad de arrastre que tienen. Entonces hay diferentes variables que podrían permitir la diferenciación de estas mercancías. Y de todas formas, cuando ustedes clasifican una partida arancelaria y se entiende que esa partida arancelaria con la cual se ha clasificado una mercancía, si fuera un despacho de importación o un proceso de importación de mercancía, se entiende también va a ser verificado por parte de la aduana. Entonces, en esa verificación se puede que se ha realizado es correcta o no. Entonces, es simplemente un instrumento adicional con el cual se puede trabajar. Entonces, vemos que existe este principio del trato de la nación más favorecida, lo que implica que cualquier medida que se dé a favor de un país miembro de la OMC en materia arancelaria tiene que ser extensible al resto de los países. Y lo mismo se va a aplicar para cualquier otro tipo de ventaja, beneficio que se decida otorgar para un país de manera general para que pueda ingresar con cierto tipo de condiciones al territorio boliviano, en el ejemplo que les doy. Lo que va a generar es que el resto de los países también tengan que acceder a ese tipo de beneficio. Obviamente, ustedes dirán, pero hay también la figura del acuerdo comercial. Y en la figura del acuerdo comercial, las condiciones que se establecen podrían ser distintas. Y es cierto, las condiciones que se establecen o que se definen son distintas porque existen instrumentos dentro de la OMC que permite también esa diferenciación. Es decir, que permite que a través de los acuerdos comerciales se pueda dar un trato preferencial a un país o a un grupo de países, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, entendemos lo que es un arancel, pero también les pregunto sobre este tema que ya lo hemos discutido, ya lo hemos visto, ¿en qué consiste un arancel consolidado? ¿Alguien se acuerda de qué se trata del arancel consolidado? ¿Alguien se acuerda? De acuerdo, fíjense lo que dice en la diapositiva. Nos dice que un arancel consolidado es un arancel que, en virtud de un compromiso jurídico, lo que implica que hay un compromiso por parte del país en el cual se establece que no se va a aumentar el arancel por encima de ese nivel consolidado. Es decir, es el techo, es el tope que se ha definido en lo que vendría a ser el arancel. Y nos dice además que el nivel consolidado del arancel es el máximo del derecho de aduana que se puede percibir sobre los productos importados en un miembro. Como ustedes saben, en el caso de Bolivia, el máximo nivel arancelario que se permite es ¿de cuánto? ¿Alguien se acuerda? 40%. Muchas gracias, Benedicto. Es correcto. Pero, ¿por qué razón es el máximo 40%? ¿Alguien les ha explicado alguna vez? La verdad no, no lo hice. Gracias, Yadira.
¿No les ha pasado que es algo bien parecido como que cuando les enseñan en algunos casos a contar, uno cuenta y aprende a contar, o cuando te enseñan a rezar, aprendes a rezar y mucho no te cuestionas del por qué es de una forma o es de otra? Lo mismo sucede con este tema del arancel consolidado. ¿Cuánto es el máximo que se puede establecer como un arancel en Bolivia? 40%, eso dicen todos, pero difícilmente les explican por qué razón. Entonces, un poco lo que estamos viendo acá es justamente lo que trata de alguna manera, justificar la razón del por qué. Entonces, nos dice que nosotros hemos consolidado el arancel. Es decir, al hablar de consolidado es que hemos establecido un máximo. Ese es el máximo nivel arancelario que hemos definido como país que vamos a cobrar en el marco de la OMC como gravamen arancelario por la importación de una mercancía. Por eso se denomina arancel consolidado, o sea, consolidado en ese nivel. Y por lo tanto, nosotros nos hemos comprometido jurídicamente, porque hemos suscrito el acuerdo de la OMC y además lo hemos ratificado en el territorio nacional a través de un decreto supremo, en el cual hemos establecido que no vamos a subir por encima de ese nivel consolidado. En el caso de que Bolivia quisiera en algún momento establecer un arancel por encima del 40% y lo realice de manera unilateral, estaría incumpliendo a este compromiso jurídico. Por lo tanto, es el máximo nivel de derecho arancelario que como país vamos a percibir. Un poquito más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos o algunos gráficos que permiten entender de mejor manera esto. Además nos dice, fíjense en la segunda parte, que estos niveles consolidados, lo que hemos establecido como techo, como tope o como máximo, se establecen durante las negociaciones sobre acceso a los mercados. Eso significa que entre los países se ha definido que dentro de la OMC se tiene que tener un techo o se tiene que tener un límite para este nivel arancelario. En algunos casos, como dice ahí, son bilaterales, pero se determinan con arreglo a niveles indicativos. ¿Qué significa esto? Que los países en algún momento, antes de que se estableciera el GATT o que se estableciera la OMC en 1994, utilizaban los aranceles como una restricción a las importaciones. Al no haber un organismo internacional que regulara estos temas, habían algunos países que establecían aranceles de 200%, 300%, y con esos niveles arancelarios tan elevados, lo que se estaba generando era más bien una restricción al comercio. Por lo tanto, no se podía ingresar a esos mercados. Entonces, la OMC lo que busca de alguna manera es que esos techos arancelarios establecidos por los países tiendan a reducirse. Y tiendan a reducirse en el sentido de que algunos países ya no pueden establecer niveles arancelarios tan exagerados de 200%, 300%, sino que más bien establezcan algunos aranceles que permitan el ingreso de las mercancías. ¿Ustedes creen que ese 40% del nivel arancelario que establece Bolivia es un nivel arancelario alto, bajo, regular? ¿Debería ser mucho más alto? En la anterior clase habían algunas personas que decían que para el sector privado la importación de mercancías es perjudicial y que tener un arancel del 40% podría considerarse permisible, pero no sé si ahora, entendiendo un poco más de estos diferentes aspectos de los cuales estamos hablando, mantienen todavía ese criterio. Así que los escucho, no sé si tienen algún comentario al respecto, por favor. Buenas noches, licenciado. Una consultita. ¿En qué productos el nivel arancelario es del 40%? Yo solo conozco que en la ropa creo que se cobra el 40%, ¿verdad? Sí, correcto. En el tema de textiles tenemos el 40%, pero hay otro grupo de productos también que tienen esa tasa arancelaria. No sé si estuviste en la clase en la cual les mostré el arancel y en esa clase un poco les comentaba, revisando los niveles arancelarios, las condiciones que se establecen para cierto tipo de mercancías. Sí, licenciado, he visto un poco.
¿Te acuerdas que había, no es cierto, arancel del 40% para varias mercancías, no solamente para un grupo? Sí, sí, sí. Correcto, muchas gracias, Damaris. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Quiere hacer alguna referencia? Si les parece que ese 40% es alto, es bajo, es regular. Obviamente tiene su justificativo del por qué en algunas mercancías se considera el 40% como un arancel y en otras se considera una tasa del 5% o hasta un 0%, que si ustedes se ponen a analizar es fácil que encuentren las respuestas, así que aprovechando esta consulta, primero sería saber qué opinan si 40% es un límite aceptable y además por qué razón las políticas del gobierno establecen 40% para cierto tipo de mercancías y para otras establecen aranceles mucho más bajos. ¿Qué opinan? ¿Qué criterios tienen sobre eso? En el tema, Licen, de la ropa específicamente, creo que está un poco alto el arancel, a pesar de que obviamente el gobierno trata de cuidar la industria, ¿no?, nacional, pero igualmente es alto y aparte de esto existe la resolución administrativa no la resolución administrativa, la autorización previa para la importación de ropas y zapatos. Entonces, esto sería otra traba más para la importación. Entonces, no sé, tal vez, aparte del arancel, tomar en cuenta que hay que hacer ciertos gastos con esta autorización previa, ¿no? Gracias. Gracias, Yadira, por el comentario. Es cierto, básicamente lo que busca el gobierno, de alguna manera, es regular o restringir el ingreso de cierto tipo de mercancías. Y la forma que la realiza, y la única que es permisible a nivel internacional para poder realizar este tipo de restricciones, es a través del gravamen arancelario. Si lo que estamos viendo en esta diapositiva es que nuestro techo, es decir, el máximo nivel que nosotros podemos establecer es un 40%, pues vamos a entender que efectivamente para aquellas mercancías que podrían dañar la producción nacional, se establece un nivel arancelario del 40%. Pero también en el caso de textiles no solamente es el aspecto del daño que podría generar a la industria nacional, sino que también está vinculado el tema de lo que es la calidad. Yo les comentaba en algún momento que si bien dentro de lo que es la mercancía china hay diferentes calidades, se pueden encontrar que las que más se importan son pues las de menor calidad. Yo diría que entre la ropa china o entre las mercancías que provienen de China en general, tienen hasta 5 categorías. La primera categoría que ellos tienen de exportación lo realizan a Europa, a Estados Unidos, y lo que es casi la quinta categoría es la que se exporta hacia territorios de Latinoamérica o territorios como vendría a ser el África. Entonces, la peor calidad que ellos tienen es la calidad que nos llega. Y si tenemos ese tipo de mercancías circulando en el mercado local, que obviamente tienen precios bastante bajos y son bastante accesibles, efectivamente van a causar daño directo a lo que vendría a ser la producción nacional. Por eso es que se han establecido cierto tipo de condiciones o restricciones. Una de ellas es el arancel, obviamente, a un nivel del 40%, y el otro, el que mencionabas tú, Yadira, que también es cierto. Hay las autorizaciones previas, que son autorizaciones que se tienen que obtener antes de realizar la importación de la mercancía. Entonces, ese procedimiento se entiende que es un procedimiento que lo que pretende es un... Sí, lo siento, no alcancé a escuchar. Fue simplemente un error. De acuerdo, entonces, lo que pretende ese tipo de instrumentos es disuadir al importador de traer su mercancía. Porque si ustedes han visto, esas autorizaciones previas demoran hasta 2 meses en ser otorgadas. Entonces es bastante tiempo. Y en algunos casos, pues 2 meses esperar para que te autoricen importar una mercancía y además pensar en el costo elevado en el cual están actualmente los fletes
más el tiempo que demora la mercancía en llegar al territorio nacional, pues es bien complicado pensar que podría funcionar un negocio de esa manera. Pero pese a ello, continúan importando y continúan trayendo esas mercancías. Entonces, por más que se establezcan políticas restrictivas o se busque controlar de alguna manera la importación, ustedes pueden observar que continúan trayendo grandes cantidades y grandes volúmenes de mercancía china. Entonces, el objetivo del Estado, al buscar restringir la importación de cierto tipo de mercancías, es regular o controlar la competencia que podrían generar a la producción nacional, evitar que ingrese mercadería de baja calidad al mercado interno y además tratar de controlar de alguna manera que las mercancías que ingresen no vayan a dañar la industria nacional. Y por otro lado, las mercancías que se permiten con niveles arancelarios bajos son aquellas que no se producen en el país y además son aquellas que se requieren dentro de la economía local. Y por lo tanto, para este tipo de mercancías que por lo general se constituyen en insumos, lo que se hace es establecer niveles arancelarios bajos para que puedan ingresar al territorio nacional en beneficio también de la industria. Es decir, si hay algún sector industrial que requiere cierto tipo de insumos, llámese tela, llámese hilo o cualquier otro material que se requiera para la fabricación de prendas de vestir, en este ejemplo particular, entonces se entenderá que para ese tipo de mercancías los aranceles tienen que ser lo más bajos posibles, con la finalidad de que puedan ingresar esas mercancías con mejores condiciones en beneficio del sector productor nacional. Entonces, un poco va por ahí la lógica y un poco por ahí se mueve este tema del comercio. Estoy viendo que son 22 las personas que se conectan, de las cuales he tenido la suerte de verlos en cámara, creo que a 4 de ustedes, o 5 máximo, lo que implica que el resto de las personas, por un lado, no participan en las clases. No se olviden que tienen un porcentaje del puntaje la participación en clases. Es simplemente un recordatorio, no significa que se sientan obligados a participar, pero de todas formas quiero aclarar que son 22 las personas y solamente interactúan 4 máximo. De acuerdo, Benjamín hace una pregunta y nos dice por qué a la importación de movilidades se le aplica un arancel alto o un arancel elevado. ¿Se han dado cuenta ustedes la cantidad de vehículos que existen en el parque automotor nacional? Y pónganse a pensar, en algún momento se permitía que ingresaran vehículos con una antigüedad superior a los 10 años. Entonces, en ese aspecto, ese tipo de vehículos lo que estaba generando era primero mayor contaminación dentro del territorio nacional e ingresaban con precios bajos. En algún momento se permitía el ingreso de vehículos usados, después se permitía que ingresaran con una antigüedad superior a los 10 años. Entonces el parque automotor era, pues, primero que nada antiguo. Después, como ustedes sabrán, ha habido una renovación en la norma que se fue ajustando año a año, porque se permitía de 4 años atrás, después de 3, de 2, y ahora se permite solamente de 1 año de antigüedad. Entonces, primero que nada, el parque automotor ha crecido bastante y además se están empezando a traer vehículos de diferentes orígenes. Si han podido ver, la mayor cantidad de vehículos que ahora están ingresando son chinos. Y esos vehículos chinos, para empezar, no tienen una vida larga o una vida útil larga, si vale el término. Después de año, año y medio, los vehículos están empezando ya a fallar y pues básicamente el mercado se está empezando a llenar de ese tipo de vehículos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Como país me refiero, es bien complejo. Los repuestos ni siquiera son los mejores que se pueden utilizar porque estos vehículos son básicamente desechables, los chinos en algunos casos, que como les decía, hay también de buena calidad de los vehículos chinos, no hay que criticar a todos, pero hay los otros que son económicos, cuestan bastante poco y lo que están haciendo es otra vez saturar el mercado con vehículos y eso genera mayor contaminación.
Si ustedes revisan las estadísticas, hay una gran cantidad de vehículos en algunos departamentos que inclusive podría pensarse que van casi a la par con la cantidad poblacional. Se podría decir en algunos casos que hay tantos vehículos como celulares podrían existir en algunas ciudades. Entonces, está bien complejo ese tema de la cantidad de vehículos y nada, no tiene mucho que ver el tema de los conflictos que se generan también por el tema del transporte, los bloqueos y demás aspectos. Entonces, hay por esa razón cierto tipo de regulaciones para tratar de reducir la cantidad del parque automotor y, si es posible, más bien mantenerlo lo más actualizado, lo más moderno posible. Si ustedes revisan estadísticas de hace 5 o 10 años, van a poderse dar cuenta del gran salto que ha habido en la cantidad de vehículos que se encuentran circulando hoy en día en el territorio nacional. Podría interpretarse que es un auge económico el que se tiene, tal vez sí, tal vez no, pero de que sí hay mayores vehículos, pues sí es lo que se está generando mayor movimiento. Y me gustaría retomar el comentario que hacía una de las compañeras hace un momento, cuando decía, ¿por qué al sector textil se le establece un arancel tan alto y a otros sectores no? Pues lo mismo sucede con el caso de los vehículos automotores, ¿no? Está pasando algo similar también con otro tipo de mercancías, que cuando ustedes revisen el arancel se van a dar cuenta de que este arancel del 40%, ese techo arancelario o ese máximo nivel del arancel que nosotros aplicamos, podría considerarse elevado en algunos casos, pero en otros posiblemente insuficiente. Por eso es que en el país se ha empezado a hablar en algún momento en que debería pensarse en la posibilidad de renegociar este arancel consolidado, que un poquito se los voy a comentar más adelante para que entiendan hacia dónde apunta ese interés de la renegociación del arancel consolidado. Sobre esta parte de los niveles consolidados, los niveles indicativos, el arancel consolidado como concepto, ¿tienen alguna duda? ¿O prefieren que avance un poco más y después vemos la posibilidad de esclarecer si estuvieran algunas dudas? Sí, Licen, se puede avanzar, porque igual para no demorar la clase con ciertas preguntas y al final. Perfecto, muchas gracias, Yadira. Entonces, gracias, Michelle. Avancemos un poco más. Entonces, fíjense, un arancel consolidado puede ser distinto de un arancel aplicado. Es lo que estábamos hablando hace un momento. El máximo nivel o el techo va a ser el arancel que nosotros vamos a definir como consolidado. Pero no quiere decir que para todas las mercancías apliquemos ese arancel consolidado, sino que más bien el miembro, como dice, o un país miembro, puede aplicar un arancel diferente, que tendría que ser menor, no puede ser superior, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a aplicar un arancel inferior al que se comprometió en el máximo, como máximo, dentro de lo que vendría a ser la OMC. Además nos dice que si bien los países miembros pueden aplicar derechos de aduana inferiores, no pueden cobrar un derecho de aduana a un nivel superior al señalado en la lista de concesiones, que era lo que les mencionaba, es decir, el máximo o el techo tiene que ser el arancel consolidado. Por lo tanto, los agentes económicos van a saber de que el derecho de aduana sobre una mercancía específica no puede ser superior a ese nivel consolidado. Eso te da previsibilidad también, porque si eres un importador, vas a saber que en el caso de Bolivia, lo máximo que te van a poder establecer como un arancel es el 40%. Y en otros mercados o en otras condiciones, también va a suceder lo mismo. En el caso particular de Bolivia, lo que sucede con nuestro arancel, se entiende que es un arancel denominado plano o flat, por la razón de lo que estábamos hablando. Es decir, cuando hablamos del gravamen arancelario, en el caso de Bolivia tenemos que el máximo nivel es el 40%.
Por lo tanto, es casi previsible pensar que para la mayoría de las mercancías, no para la totalidad, tenemos un 40%. Por eso se llama arancel consolidado plano, porque si se fijan es básicamente una línea. En otros países tienen el arancel que es denominado el acotado, donde pueden ver ustedes que existen fluctuaciones. Y estas fluctuaciones van a ir en función del tipo de mercancía. Para algunas mercancías van a tener un arancel que podría estar a un nivel del 15%, que es el arancel consolidado, no se olviden. Estamos hablando del consolidado. En el caso de Bolivia, el arancel aplicado obviamente puede ir por debajo del 40%, y ese arancel aplicado que tiene Bolivia podría moverse desde un 0% para cierto tipo de mercancías hasta un máximo del 40% y de ahí ir fluctuando. Que esas podrían ser las condiciones en el caso de Bolivia, pero nuestro techo, nuestro máximo o nuestro límite superior sería el 40%. Mientras que, como les decía, para otros países tienen establecido en el ámbito de la OMC un arancel diferenciado. Entonces, este arancel diferenciado es distinto en toda la brecha de lo que vendría a ser el arancel. Mientras que en el caso de Bolivia, como ven ahí, tiene su máximo o tiene su techo. Entonces, esas son las diferencias entre los diferentes países que establecen niveles arancelarios y que definen además hasta qué nivel máximo van a llegar con sus aranceles. Fíjense ustedes, cuando hablamos de otros países, ellos tienen una fluctuación totalmente distinta en lo que se han comprometido ante la OMC y por lo tanto pueden tener una variación totalmente diferente. Eso llevaría a preguntarnos qué sucedería en el caso de nuestro país si consideráramos que este 40% del cual estamos hablando es insuficiente. ¿Habrá la posibilidad de modificar este 40%? Es la primera pregunta que debería surgirnos a nosotros. Si es que existe o no existe. Como les decía, para algunos sectores puede considerarse que es insuficiente ese 40%. Entonces, fíjense ustedes en esta representación gráfica. Nos dice que tenemos el arancel, que ha sido el arancel consolidado, que es el que está con azul, por parte de un país. Es este que está acá, ese es su arancel consolidado. Nos está mostrando que para esa mercancía, el techo, o lo máximo que se puede establecer, o lo máximo que se puede cobrar, va a ser obviamente ese nivel arancelario que ha sido establecido en el arancel consolidado. Sin embargo, el arancel aplicado, como nos muestra acá, para la nación más favorecida, puede ser inferior al techo o puede ser inferior al comprometido en el marco de la OMC. Por lo tanto, lo que tenemos es que el arancel aplicado va a ser inferior al arancel consolidado. Y además nos dice que puede existir la posibilidad de que se cuente con un arancel preferencial, y este arancel preferencial va a tener mejores condiciones que el arancel aplicado o mejores condiciones que el arancel consolidado. ¿Dudas sobre esta explicación? ¿Está claro para todos? Listen, ¿el arancel preferencial vendría a ser el de los acuerdos comerciales? Correcto. Es ese arancel preferencial que va a tener mejores condiciones que el arancel consolidado, que es el de la primera columna, y aún así mejores condiciones que el arancel que se le aplica al resto de los países miembros de la OMC, va a ser el que se negocie en un acuerdo comercial. Porque la idea o el objetivo es que la integración a través de un acuerdo comercial
se realice a través de mejores condiciones o ventajas que se establezcan para los países para el ingreso de sus mercancías con una preferencia arancelaria establecida. Por eso es que este arancel preferencial va a ser mucho mejor que el arancel aplicado o que el arancel consolidado. Gracias, Lizzy. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Está claro para todos? ¿Quieren volver a mirar el arancel? Perdón, Licen, ¿puede haber aranceles preferenciales aplicados para empresas? Exclusivamente para empresas, no, porque en realidad se establece un arancel preferencial en una negociación bilateral. Y las negociaciones bilaterales son de país a país o de país a grupo de países. Entonces, no puedes discriminar, que es lo que nos decía el trato de la nación más favorecida. No puedes establecer condiciones específicas para un país si no las haces extensibles para el resto de los países. Y hay un concepto que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el concepto del trato nacional. Entonces, el trato nacional nos dice que no puedes discriminar entre todos los actores comerciales que participan en una relación comercial, ya sea en el marco de un acuerdo o ya sea en el marco de la OMC. Lo que implica que no podrías establecer un trato preferencial para un grupo de empresas y no otorgarle ese mismo trato preferencial para otro grupo de empresas. Pero lo vamos a ver como concepto un poquito más adelante. Ah, ok, listo, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Entonces, ¿alguna duda sobre esto que estamos revisando en este momento? Con esos ojos o con esa forma de ver ahora, ¿se animan a ver el arancel? Sí, Lisa. Sí, licenciado. Perfecto, permítame un segundo. Ahí tienen otra vez el arancel. Me voy a mover un poco rápido al principio, disculpen si les incomoda a algunos. Pero tenemos ahí sobre algunas variables. ¿Alguien puede identificar si acá aparece o figura el arancel consolidado? Lo voy a ampliar un poquito. Solamente en ese grupo de partidas, ¿alguien identifica el arancel consolidado? Como repaso, ¿cuál es el arancel consolidado que ha establecido Bolivia ante la OMC? 40%. Perfecto, tenemos aquí ese 40%, ¿no es cierto? Ese es nuestro arancel consolidado. ¿Llegan a ver lo que estoy resaltando? Sí, sí, licenciado. Perfecto, gracias, Tirsa. Excelente. Entonces, con esa forma de mirar, fíjense, acá vemos arancel consolidado. No, lice. Michelle y Tirsa dicen que no. ¿Pueden ver ustedes el arancel aplicado? ¿Alguien ve esa información? Según la descripción de la mercancía, sí podemos ver, digamos, el arancel, dice. Sí, Janet, ¿cuál sería el arancel aplicado? Escojan cualquiera de las mercancías que ven ahí. A ver, El 20%. hígado. Depende de la descripción, ¿no, dice? Sí, creo que era Benedicto quien dijo que era el 20%. ¿Se acuerdan? Voy a volver a esta parte. Disculpen que vaya de una ventana a otra.
Pero fíjense, nosotros habíamos dicho que como país podemos establecer, voy a borrar estos otros países, podemos establecer como máximo un arancel del 40%. ¿Sí? Ese es nuestro arancel consolidado. Lo vamos a bautizar acá. Para todos, claro, el concepto del arancel consolidado, ¿no es cierto? Es el máximo, es el techo, es el cielo, es el máximo nivel del arancel que hemos establecido como país que podemos cobrar o que podemos definir, ¿sí? Mientras que lo que tenemos ahí en amarillo son los diferentes niveles arancelarios que como país podemos establecer por debajo de ese 40%. Entonces, esos niveles arancelarios van a ser denominados como arancel aplicado o arancel aplicado, también conocido como el arancel de la nación más favorecida, NMF. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, licenciado. Perfecto. Ingrid, ¿está claro? Está claro, licenciado. Excelente, muchísimas gracias. Disculpen que vuelva a cambiar de ventanas. Fíjense ahora. Volviendo a la que teníamos anteriormente, con este ejemplo nos muestra que tenemos, otra vez solo para repaso, el arancel consolidado. En el caso de Bolivia, este cielo o este máximo, ¿cuánto sería? 40%. 40. Excelente, muchísimas gracias. Y el aplicado estaría por debajo de ese 40% o nación más favorecida. Las siglas acá están en inglés, por eso es que nos muestra como MFN. Gracias, Yasmín, gracias, Michelle. Efectivamente es el 40%. Y por lo tanto, nos está diciendo que el arancel aplicado está por debajo del arancel consolidado. Volviendo nuevamente entonces a lo que teníamos en nuestro arancel. Fíjense, ahora tenemos, como decía Janet, efectivamente, tenemos la partida arancelaria, que es la primera columna, este código. Tenemos la descripción de la mercancía y figura dentro de la primera columna lo que sería un gravamen arancelario. Este gravamen arancelario, ¿cuál sería el gravamen arancelario que está figurando en esta columna? El aplicado. Correcto. Este gravamen arancelario, el que está marcadito ahí con un rojito, llegan a ver ese rojito, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Ese sería el gravamen arancelario aplicado o sería el gravamen arancelario conocido como NMF. ¿Por qué razón se denomina NMF? Nación más favorecida. Excelente, Tirsa. ¿Qué significa ahora que este gravamen arancelario es el de la nación más favorecida? ¿Alguien se anima? Es el que se aplica a todos los miembros de la OMC, países miembros. Muchas gracias, Benedicto. Es correcto lo que tú dices. Entonces, lo que podríamos observar es que cuando tenemos un arancel del 20%, que es ese que está figurando ahí, se entiende que para cualquier país que sea miembro de la OMC le vamos a aplicar 20%. No quiere decir que estamos discriminando, es decir, a algunos países les voy a cobrar el 40%, que es mi arancel consolidado, y a otros les voy a cobrar el 20%. ¿De acuerdo? Hasta acá hemos visto entonces el arancel consolidado, el NMF o el arancel aplicado, y ahora nos faltaría ver el arancel preferencial. ¿Dónde se encuentra el arancel preferencial? ¿Llegan a ver ustedes acá? Buenas noches, licenciado. Sí, se llega a ver. Vendría a ser los acuerdos comerciales ahí, licenciado, en el AC36 a AC47. Perfecto.
fíjense que la forma de expresar, o como nos está mostrando en esta primera columna, nos está diciendo que como preferencia arancelaria, y dice claramente preferencia arancelaria, voy a mover un poco a la derecha, tenemos como preferencia arancelaria todo este grupo que nos estaría diciendo que en el marco de los acuerdos comerciales se ha establecido una preferencia arancelaria. Y nos dice además en el arancel que esta preferencia arancelaria se aplica para la Comunidad Andina, para el Mercosur, para el acuerdo con Cuba y para Venezuela con una liberalización del 100%. Quiere decir que el arancel preferencial vendría a ser 0 comparado con este 20%, ¿no es cierto? Porque un 100% de liberalización quiere decir que no pagas arancel y por lo tanto tienes 0% que estarías pagando. Entonces, este sería el arancel preferencial para este grupo de mercancías que estamos analizando en este momento. Entonces, tenemos ya identificado lo que sería un arancel consolidado. Tendríamos identificado lo que es el gravamen arancelario conocido como el arancel aplicado o el arancel NMF, y también tendríamos el arancel preferencial. Disculpen que me vuelvo a mover rápido, pero fíjense que para algunos productos en particular no es solamente para textiles, como nos decía, creo que era Michelle, creo que era que hacía una referencia del por qué en particular solamente para lo que eran textiles. Fíjense en este caso particular, hay una mercancía, alcanzan a leer acá, que tiene un arancel que es igual al arancel consolidado, es decir, que es un arancel del nivel del 40%. Ahora, lo que habría que ver por el grupo es a qué mercancía hace referencia. Entonces, nos fijamos la partida 0901 y tenemos que se trata de café. Si se fijan ahí, podría usar otro color para que se note. No sé si se nota mejor con el amarillo. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, licenciada. Perfecto, muchísimas gracias. Nos dice entonces café, incluso el tostado descafeinado, que es la descripción que tenemos acá en la partida, ¿no es cierto? 0901. Cuando hablamos de la subpartida 090121, estamos viendo que es el café sin descafeinar, y más abajo estaríamos viendo el café sin descafeinar, disculpen, que sería el café molido, que tiene un 40%. Lo que implica que como política de país se está estableciendo que no queremos, o que por lo menos estamos estableciendo nuestro máximo nivel arancelario para que el café molido no ingrese libremente al territorio nacional. Ahí pueden ver con la partida arancelaria correspondiente, que sería la partida andina, como nos explicó Yadira hace un momento. ¿Está claro para todos? Sí, licenciado. Excelente. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces en esa línea que se resaltara? ¿Alguien se anima a hacer un pequeño resumen? En base a lo que hemos visto, ¿no es cierto? Arancel consolidado, arancel aplicado, preferencia arancelaria. Dicen, implicaría que esa mercancía o café molido alcanza al tope consolidado de gravamen arancelario, ¿sí?
Correcto, muchas gracias, Tirsa. Entonces lo que tendríamos, si volvemos a la pizarra, es que para el caso particular del café molido, estaríamos hablando como en ese punto que estoy remarcando, ¿no es cierto? Es decir, que el arancel aplicado es igual al arancel consolidado. ¿Sí? Para esa mercancía en particular. Lo que implica que el máximo nivel arancelario que el país puede establecer es el máximo nivel arancelario que se le está aplicando para esa mercancía en particular, que sería el café. ¿Dudas? Licenciado, simplemente acotar con la partida del café molido, al tener los acuerdos, deja de pagar el gravamen arancelario, ¿no? Sí, correcto. El café molido es solamente para terceros países con los cuales no tenemos un nivel arancelario. Mientras que para aquellos países con los que tenemos un acuerdo comercial, se entiende que tienen una preferencia arancelaria en particular. Y se puede ver o se puede evidenciar en el café molido claramente, ¿no es cierto? Es decir, en ese café molido lo que podemos ver es que dentro de los acuerdos comerciales sí tiene un nivel arancelario preferencial del 100% y por lo tanto no pagaría arancel dentro de un acuerdo comercial. Pero sí pagaría ese arancel para aquellas mercancías con las cuales no tengo un acuerdo comercial. Y creo que no les estaba compartiendo el arancel, ahí lo voy a poner. Entonces, fíjense nuevamente lo que tenemos ahí. Tenemos la partida del café molido, 40% para países con los cuales no tengo un acuerdo comercial, pero que en cualquier condición tiene que cumplir con la presentación de lo que sería el certificado, porque te estaba diciendo que tiene que haber un certificado que tiene que ser presentado. Y ese certificado lo tienes que tramitar ante el SENASAC, que está en el marco de la ley 830, y que por más que tengas un acuerdo comercial, igual tienes que cumplir con este requisito. Además nos dice que tengo un 100% liberalizado para los países con los cuales tengo acuerdo comercial, pero no así con Chile. Es decir, si en el acuerdo comercial con Chile no he definido una preferencia arancelaria específica, ¿qué significaría este aspecto para ustedes? Es decir, ¿cómo lo interpretan? ¿Se entiende la pregunta? Solo dígame si se entiende la pregunta, en primer lugar, después ya vemos la respuesta. ¿Puedes repetir, por favor, Lice? Claro, Damaris, no hay ningún problema. Lo que les decía es que como arancel consolidado, y lo voy a ir tiqueando, tenemos un 40%, ¿no es cierto? Para aquellos países con los cuales no tengo un acuerdo comercial. Pero con este grupo de países que aparecen ahí, CAN, hace 36, hace 47 Venezuela, tengo 100% liberalizado, lo que implica que no paga ese arancel del 40%. Ahora, mi consulta es, si se fijan en la relación que se tiene con Chile, no figura una preferencia arancelaria. Entonces, ¿qué les llevaría a pensar a ustedes el hecho de que no figure una preferencia arancelaria con Chile? Licenciado, pero en ese caso, entonces Chile pagaría el 40%, ¿no? Correcto, Moisés. Es cierto lo que tú dices. Efectivamente, al no estar registrado como una preferencia arancelaria para esa mercancía en particular, Chile tendría que pagar el 40%. Por lo tanto, si no tienes un registro acá, por el lado de Chile, fíjense, no hay un registro, quiere decir que esas mercancías no han sido negociadas y al no haber sido negociadas, tiene que cumplir entonces con lo que se establece en esta columna, para el caso particular de Chile.
¿Ahora se entiende? Sí, Licen. Perfecto. Como ven, entonces, esa es la forma de leer el arancel para estos temas particulares del gravamen arancelario, ¿no es cierto? Ya sobre el tema de la certificación u otro tipo de instrumentos que se establecen ahí, ya son otros criterios que se tienen que aplicar, pero para lo que estamos manejando y para lo que estamos interpretando, esa es la forma de leer. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud hasta este momento sobre esta parte que les acabo de explicar? Listen, una consulta. En el tema del protocolo, ¿cómo se haría la lectura en el arancel? ¿En qué protocolo? O no sé si es protocolo lo que está al lado de Chile, en el AC22, que no lo veo bien. Sí, sí. Ahora se ve mejor. Sí, ahora sí. Correcto, es protocolo. Lo que nos dice es que, por ejemplo, cuando no hay nada, significa que no se ha negociado. Pero cuando tenemos, en este caso particular que se puede observar ahí, ¿se ve con ese verde o mejor utilizo otro color? Bueno, con el mismo verde. Vemos ahí que para esa mercancía, que es el té negro, fermentado y té parcialmente fermentado, con envases inferiores a 3 kilogramos, en el caso particular de Chile, lo hemos negociado. Le hemos dado la preferencia arancelaria a Chile y esta preferencia arancelaria está establecida en el segundo protocolo. ¿Les gustaría ver el segundo protocolo en la página web de la LADI para confirmar que efectivamente esta partida arancelaria está? Sí, por favor. Sí, Licen, por favor. Sí, claro, no hay problema. Permítanme un segundo. Les comparto la página web de la LADI. Esta página web ya se las he mostrado antes, entonces, ¿quién se anima a guiarme hacia dónde debo ir para poder ver esa información? Acuerdos actuales. Acuerdos después. Con el país. Acuerdos actuales. Gracias, acuerdos actuales. Y ya escoger, seleccionar el país con los que, en este caso, Chile. Yo seleccionaría Bolivia, porque si selecciono Chile, me va a aparecer todos los acuerdos comerciales que tiene Chile. En realidad me interesa el que tiene con Bolivia, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Es mucho más fácil. Entonces vemos Bolivia. Y ahí buscamos el acuerdo de Bolivia con Chile. ¿Cuál es el acuerdo de Bolivia con Chile? 22. Muchas gracias. Nos dice, ¿no es cierto? Ahí claramente. Acuerdo de alcance parcial de complementación económica número 22, Bolivia-Chile. ¿Sí? Entramos al acuerdo. Y ahora, ¿qué busco? ¿O qué sigue? Segundo protocolo debería ser. Sí, correcto. Y también gracias, Michelle, por el comentario. Buscamos el segundo protocolo y vemos el segundo protocolo que nos dice. Fíjense en la síntesis, que es lo importante, lo que tenemos que revisar. Nos dice, sustituye a los anexos preferenciales, es decir, a los anexos originales que habían sido negociados. Se suscribe el 15 de octubre, se remite a la ADI el 15 de octubre y tiene una cláusula de vigencia que nos dice que este protocolo rige desde la fecha de su suscripción, es decir, desde el 15 de octubre de 1994. No importa la fecha en la cual haya sido internalizado, sino que más bien nos dice que entra en vigor desde el 15 de octubre de 1994. Nos dice además que Bolivia no ha notificado a la LADI bajo qué instrumento lo ha incorporado en su normativa nacional, pero Chile lo ha hecho a través de un decreto supremo en el año 2000. Eso es lo que nos dice. Entonces, vemos el segundo protocolo.
Y ahí en el segundo protocolo nos tiene que aparecer la información. Es un protocolo bastante antiguo, por lo que se puede ver, ¿no es cierto? Entonces, concesiones arancelarias no recíprocas otorgadas por Chile a Bolivia. ¿Esto nos sirve para lo que estamos buscando? No. No. Correcto, no nos sirve, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que buscar son las concesiones arancelarias que que Bolivia le ha otorgado a Chile. Entonces, fíjense en el anexo 2 nos dice preferencias otorgadas por Bolivia a Chile. Ahora lo que tendríamos que hacer es volver a ver la partida arancelaria que estamos revisando. Y la partida arancelaria que estamos revisando es esta, ¿no es cierto? 090230, ¿sí? ¿Correcto? Sí. ¿Alcanzan a ver aquí? Sí. Sí, le dicen, se alcanza a Sí, ver. es esa. Perfecto, muchas gracias. Entonces nos vamos al acuerdo. Están viendo todos el acuerdo, ¿no es cierto? ¿Está compartido el acuerdo? No, licenciado. No. No, ¿Todavía no? Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Entonces, fíjense, claramente tenemos acá esa información. 090230 nos dice, ¿sí? Llegan a ver todos el 090230. Sí. Eso. Sí, licenciado. Nos dice el té incluso aromatizado, té negro fermentado y té parcialmente fermentado presentado en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kilogramos. Se establece una preferencia arancelaria del 100%. Entonces, hemos confirmado que lo que está en el arancel efectivamente está incorporado en el segundo protocolo que ha sido negociado entre Bolivia y Chile. ¿Dudas sobre esto? ¿Les parece interesante esta forma de verificar? Sí, mucho. Gracias, Tirsa. ¿Lo habían hecho antes? ¿Lo habían visto antes? Carmen, que está con No, su micrófono abierto. No, le dicen. Licenciado, no de esa forma, solamente así, a grosso modo, nada más el arancel y después no mucho, pero ahora sí lo comprendo mejor al arancel. Claro, es mucho más práctico cuando tienes la posibilidad de ver información real, ¿no es cierto? No simplemente una información teórica. Y esta forma de dar las clases, yo siempre he dicho que es mucho más práctica y mucho más fácil porque permite mostrar a través de todas estas herramientas este tipo de información. Es una opinión muy personal sobre este aspecto, pero bueno, para todos les ha quedado claro ahora con esta revisión que hemos hecho. Sí, Sí, licenciado. Sí, bastante, claro. licenciado. Gracias. Dicen, yo tengo una pregunta. He visto que a veces van cambiando, por ejemplo, el arancel de acuerdo al año, digamos, y varía en qué van aumentando tal vez el arancel o van anotando algunos detalles de los productos en los arancel de acuerdo al año que va saliendo. Perfecto, gracias Janet por el comentario. Enseguida lo revisamos y les comento. Antes me gustaría responder a Benjamín mostrándoles justamente el arancel, que era lo que estábamos viendo. Si ven el arancel, lo que nos está mostrando, en este caso particular del té negro, que es fermentado, lo voy a marcar ahora sí. Fíjense, nos muestra que para este producto en particular se tendría que
que para Chile se ha establecido una preferencia arancelaria del 100% para esa mercancía. Por lo tanto, quiere decir que para esa mercancía en particular, Chile no estaría pagando el arancel del 20%, sino que más bien, al tener la liberalización del 100%, no paga el arancel. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Dicen con respecto a eso, en este caso, ¿tengo que presentar el certificado de origen o simplemente con que el proveedor indique que es de origen chileno este tipo de mercadería, estaría libre, no pagaría el gravamen, perdón? Requiere el requisito, ¿no? Requiere cumplir con el requisito de la presentación del certificado de origen y también requiere cumplir con el requisito que te establece de presentar la certificación tramitada ante el SENASAC. Entonces tienes que cumplir con dos requisitos. Correcto, Araceli, sería el certificado de origen que se tiene que presentar. Y como dice Benjamín, nosotros tenemos este 20% que es el arancel aplicado. Por lo tanto, estamos aplicando un arancel que está por debajo del arancel consolidado. Por lo tanto, para el resto de los países, para los países con los cuales no se tiene un acuerdo comercial o países NMF, tendrían que pagar un arancel del 20%. Entonces, respondiendo a las tres preguntas, en el caso de Yadira, es cierto, necesitas el certificado de origen como documento de respaldo que lo tienes que presentar. Además, tienes que presentar el certificado del SENASAC, porque es un producto que requiere un certificado sanitario y fitosanitario. Y el arancel consolidado no sería el que se está aplicando para esta mercancía, sino más bien tendríamos un arancel aplicado por debajo del arancel consolidado. De acuerdo, hasta ahí creo que he respondido las cuatro preguntas iniciales, menos la de Janet. El arancel, lo que se realiza como revisión cada año es el arancel que se va a aplicar. Es decir, todos los años el Ministerio de Economía y Finanzas actualiza esta columna. ¿Qué es lo que nos interesa como país? Definir si se va a variar o no se va a variar el gravamen arancelario que se aplica para los países NMF. Esto se va a definir en función de políticas estratégicas o la política que esté orientada por el gobierno, en el sentido de que se van a establecer restricciones para cierto tipo de mercancías y para otras no. Posiblemente puedan incorporarse también algún tipo de medidas que se hayan definido a nivel gubernamental para cierto tipo de mercancías, ya sea algún otro tipo de certificado o una autorización previa o algún otro instrumento. También se podría modificar estas últimas columnas que están relacionadas con las preferencias arancelarias solamente en el caso de que el país habría suscrito un nuevo acuerdo comercial y por lo tanto hay que incluir a alguien. O como en el caso particular con Chile, que es lo que hemos visto, cuando se define a través de un nuevo protocolo alguna concesión o alguna condición específica para una mercancía, entonces también se va a revisar eso. Sobre lo que decía Janet, sobre el tema de la revisión de lo que son las partidas arancelarias, esta revisión se hace cada 4 años y se hace a nivel de lo que vendría a ser el sistema generalizado de lo que es las preferencias arancelarias en el marco de lo que es el sistema armonizado. Entonces se reúnen los países miembros para revisar alguna solicitud que haya sido presentado por alguno de los países. No sé si ustedes han escuchado el caso particular de Bolivia sobre el tema de lo que es la castaña o la nuez del Brasil. No sé si han escuchado qué condiciones hay. No, Alicia. ¿Ustedes saben cuál es el principal exportador de castaña o nuez del Brasil?
Brasil, dice. Hace muchos años, Brasil era el principal exportador. Pero hoy en día hay otro país que exporta más castaña que Brasil y que es el principal productor a nivel mundial. ¿Sabían eso? No, Yo conozco que Bolivia exporta castaña, pero la verdad no conozco cuál sería el país principal exportador. Ahora ya conocen. ¿Cuál es? Sí, Liz. Bolivia. Bolivia. ¿Han visto ustedes, les han presentado TradeMap? ¿Conocen TradeMap? No. No, listen. Permítanme un segundo. Se los presento entonces. Esta es la página que se conoce como TradeMap. Ustedes la pueden buscar como trademap.org. Ven ahí que está marcado. ¿Sí? Sí, se dicen en la dirección, en el enlace. Correcto, en el enlace ahí está TradeMap. Fíjense, pueden escoger ustedes el idioma que quieran, francés, español, chino o inglés. Y ahí tienen información estadística, que es información gratuita. Ustedes se pueden suscribir a esta página. Ven esta parte donde dice iniciar sesión. Ustedes se pueden suscribir para obtener información. Entonces pueden escoger por tipo de producto, pueden escoger por país o región y van a tener los diferentes indicadores. Si buscamos por país, en realidad por producto, ¿no? Deberíamos buscar. No es del Brasil, a ver si aparece así. No se olviden que en algunos aspectos se agarra el inglés, pero tenemos la partida arancelaria, que la nuestra del Brasil es 0801. Y encuentra la mercancía, ven ahí. Nuez del Brasil fresca, seca o con cáscara. Entonces marcan ese producto y pueden ver la información que se tiene. Digamos que vamos a tener una serie anual que nos va a dar, bajo estas condiciones, te tienes que suscribir para poder obtener esta información. Tienes que acordarte la clave, que también es importante. De acuerdo. Entonces teníamos el producto. ¿Se acuerdan cuál era el producto? ¿Qué partida? No es del Brasil. Entonces consultamos una serie anual. Y nos da, fíjense aquí arriba, lista de importadores para el producto seleccionado. No es del Brasil fresco con cáscara. Nos dice que, se fijan a este lado, ¿no es cierto? A nivel mundial, este es el nivel importado que nos está mostrando en millones de dólares. Y ahí están los principales países que compran. Entonces ahí tenemos la información de quiénes son los que importan. Lo que deberíamos buscar es más bien exportaciones. Cambiamos el criterio
tenemos ahí las exportaciones. Que Brasil sigue figurando como uno de los principales, pero en realidad Bolivia es el principal país que exporta actualmente. Si se fijan, cuando entramos a Bolivia, tenemos información de los países de destino, a quienes le vendemos nuestra nuez, nuestra castaña. Lo mismo podemos consultar gráficamente desde esa información. Fíjense a qué países llegamos, en qué años y con qué tipo de producción. En cada uno de ellos está la línea de la información de esta partida. No es del Brasil con cáscara. Habría que buscar la que no es del Brasil sin cáscara. Frescos o secos, ahí tenemos. Países a los cuales exporta Bolivia y el comercio con todo el mundo. Acá pueden ver exportaciones, cuál es el principal país que exporta, ahora sí. La nuez del Brasil. Bolivia. Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen la información de la nuez del Brasil y sobre este producto en particular que es producido por Bolivia. Si tienen alguna duda sobre TradeMap, quieren hacer algún tipo de consulta o quieren hacer algo más, podríamos revisarlo si quieren la próxima clase, si es que les interesa. De todas formas, pueden acceder a la página, se suscriben de manera gratuita, como les he dicho. Aparecen ahí como usuario y ustedes tienen acceso a esta información que les estoy mostrando. Entonces, volviendo al tema de lo que nos interesa, cuando preguntaba Janet, ¿qué sucede cuando quiero cambiar el nombre? Es decir, ya no quiero que se llame nuez del Brasil, sino más bien quiero que se llame nuez de Bolivia, porque sabemos que el principal país exportador es Bolivia. Entonces, nuestro país lo que tiene que hacer es mandar su solicitud al comité del sistema armonizado y pedir que ya no figure nuez del Brasil, sino que más bien figure nuez de Bolivia. En este caso particular, se ha intentado hacer esa gestión. Y la próxima clase les cuento los resultados de esa gestión y hasta dónde se ha avanzado. Para que conozcan un poco también que se puede modificar este tipo de información siempre y cuando se realicen los pasos y los procedimientos correspondientes. Si podemos seguir leyendo en el 2021 no es del Brasil, significa que la gestión que ha realizado Bolivia no ha tenido resultado. Pero se los comento en la siguiente clase. ¿Alguna duda de lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Alguna consulta adicional que tengan? Gustavo está con el micrófono abierto. Tal vez quiere hacer algún comentario. Benjamín también. No, dicen, todo entendido. Estaba interesante la clase. Gracias, Gustavo. Excelente. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna duda? Dicen, el arancel lo podemos utilizar lo mismo para importación que para exportación, ¿cierto? En el caso de Bolivia hemos establecido en todos nuestros acuerdos que vamos a utilizar la andina. Entonces sí se utiliza para importación y para exportación. Si en el acuerdo comercial dijera algo distinto, por poner un ejemplo, que se va a utilizar la nomenclatura común del Mercosur para las exportaciones de Bolivia al Mercosur. Entonces, en ese caso el arancel ya no nos sirve. Tendríamos que utilizar el arancel del Mercosur, que es la nomenclatura común del Mercosur. Pero, como les digo, en los acuerdos comerciales que ha firmado Bolivia, si quieren los revisamos en la página web de la ALADI también, se ha establecido en cada uno de ellos que nosotros utilizamos la andina. Por lo tanto, te sirve el arancel. Gracias, Liz. Con mucho gusto. ¿Algún comentario más que tengan? Lisa, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Una consulta. ¿Cómo podemos saber si una mercancía requiere permisos especiales? Por ejemplo, un permiso de UNIMED o AGEMED cuando se tratan de cosméticos o artículos de higiene, como las toallitas húmedas, digamos. Sí, correcto. En este mismo arancel, como les iba explicando, te va a mostrar en estas columnas, voy a tratar de resaltarlo,
qué tipo de documento tienes que presentar cuando vas a realizar la importación de esa mercancía. Si tú tienes la partida arancelaria de la mercancía que estamos hablando en este momento, se puede verificar que efectivamente ahí dice, ¿no?, claramente qué tipo de requisito tiene que cumplir. Ya, Lisa, pero lo que pasa es que las toallitas húmedas, si no me equivoco, se clasifican en el capítulo 33 o 34, pero en la partida arancelaria no me indica ningún tipo de certificado, pero en la aduana me dijeron que necesitaba GMED, entonces nos incautaron el camión. Sí, correcto. Lo que pasa es que hay algunas disposiciones que sacan también, como en el caso particular de las toallas húmedas, AGMED saca cierto tipo de certificaciones o documentos que se tienen que presentar y por lo tanto esos documentos o esas resoluciones que podrían ser administrativas, ministeriales, decretos supremos o cualquier otro instrumento, tienes que verificar en la página web de la aduana. Por eso es que antes de realizar una importación hay que estar seguro cuáles son los requisitos de estas mercancías. Pero si quieren lo podemos revisar la próxima clase de manera muy particular, justamente con esta mercancía y vemos cuáles son los requisitos que se establecen. Está bien, licenciado, muchísimas gracias. Puedes verificar si es la partida 3401. Lisa, y en el caso de este tipo de productos que necesitan esos permisos, no importa la cantidad que vaya a importar, porque en una ocasión quise importar igual así para poca cantidad y igual, pero me pidieron AGMED y otros permisos más. Sí, lo que pasa es que hay que ver todo esto para que pueda ingresar, como AGMED toma el tema de la determinación de que tiene que ser, que no tiene que ser más bien nocivo para la salud humana. Entonces, todos ellos requieren cierto tipo de certificación para presentar. Por lo tanto, se ha establecido que para cualquier cantidad o volumen de mercancía se tiene que presentar una certificación aprobada o autorizada por AGMED, ¿no? Que, como les digo, lo podemos ver la próxima clase como un ejercicio particular. Sí, Lisa, sería súper. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Yasmín, por cortar el micrófono. Entonces, quedaríamos en eso. Nos vemos el día miércoles. Muchas gracias por la atención y cualquier duda, consulta, ya saben, estoy siempre para apoyar las dudas que tengan. Así que nos vemos el día miércoles. Gracias. Hasta el miércoles, Licen. Gracias, Lisa. Miércoles, cuídense. Gracias. Gracias, Lisa. Hasta luego. Gracias. Hasta el miércoles, dicen. Buenas noches. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Michelle. Buenas noches. Hasta luego, los demás. Buenas noches.